Hoy le voy a conversar de un tema que lo estoy estudiando, leyendo en un libro que les recomiendo a todos los interesados en los asuntos relacionados con espionaje, intercepción de mensajes del adversario, del enemigo, lo que se llama en general inteligencia. El libro que estoy leyendo se llama The Secret War, la guerra secreta. Está escrito por un historiador muy prestigioso en el campo de la historia militar que se llama Max Hastings. Ustedes pueden encontrar el libro en Amazon. Y yo mientras tanto les puedo contar un poco del tema y algunas reflexiones que se me vinieron a medida que lo leía. El libro está concentrado en las operaciones de inteligencia que se llevaron a cabo durante la Segunda Guerra Mundial entre los distintos beligerantes. La inteligencia en Gran Bretaña, en Rusia y en Alemania y en Estados Unidos. Examinando cómo lo hicieron, qué éxitos obtuvieron, cuáles fueron sus defectos, cuáles fueron sus fracasos, etcétera. El libro es bastante grueso, es muy completo, muy detallado y por lo tanto hay muchísimo material. Yo puedo simplemente hacerles algunas observaciones. En primer lugar, partamos dividiendo como se dividía en esa época y se sigue dividiendo hoy día la recolección de inteligencia. El lenguaje que se usa es HUMINT y SIGINT. HUMINT es Human Intelligence, la inteligencia que es recabada por espías, por informantes que físicamente están en un lugar y recaban información con sus fuentes de información y la hacen llegar a su bando. Es el espía clásico, llamémoslo así, el agente de inteligencia. Y SIGINT es la inteligencia que se obtiene rastreando y examinando los mensajes del adversario. En esa época eran las señales, las señales de radio, las comunicaciones radiales. Ahora en SIGINT tendríamos que agregar también el tráfico por Internet, por cierto. Como ustedes saben, en Estados Unidos y otros países han desarrollado sistemas súper sofisticados tecnológicos para captar este tipo de información. Sobre la base de satélites, examen y rastreo de las comunicaciones que se producen en Internet, incluso conversaciones comunes y corrientes por celulares. Hay muchas maneras de interceptar. Pero la Segunda Guerra Mundial era básicamente el tráfico radial, las comunicaciones entre las distintas unidades militares o unidades políticas, unidades administrativas, en fin, todos los distintos elementos que constituían la máquina militar y política del adversario se tienen que comunicar entre sí, necesariamente, y gran parte de esa comunicación era por radioseñal. Naturalmente, esas comunicaciones por radio no eran, así como lo estoy haciendo yo con ustedes, con el discurso abierto, ¿no es cierto?, en plain text, que llaman ellos, sino que son encriptadas. Son, en primer lugar, señales por algún tipo de sistema de comunicación como el Morse, o algo parecido, y encriptadas, es decir, las palabras, las letras son cambiadas, modificadas, de acuerdo a algún patrón a veces muy complejo, de manera tal de que la señal radial que todos saben que va a ser detectada, rastreada por el adversario, no tenga significado ninguno. Sea para ellos simplemente un montón de números o de letras que no tienen, no se pueden interpretar. Esa es la razón de ser de encriptar los mensajes. Y el adversario, por supuesto, tiene equipos de gente tratando de traducir, de hacer lo que se llama criptoanálisis, llegar a descubrir cuál es el patrón con el cual fue ese mensaje disfrazado. Ustedes comprenderán que ese mensaje, cuando uno quiere comunicarse con otro, con un lenguaje que los demás no entiendan, pero que el otro sí, tiene que haber algún sistema para descifrar, pues si no quedan todos en el aire, no solamente el enemigo, sino que el amigo. Tiene que haber un sistema. El criptoanalista busca el sistema, cuál es el patrón en virtud del cual las letras o los números significan tal o cual cosa. Por ejemplo, les voy a poner una cosa muy sencilla. Piensen en la palabra casa. Si yo quiero mandar por algún motivo este mensaje, la palabra casa, aquí al control que lo tengo frente al otro lado y no quiero que nadie se entere, yo le puedo mandar un papel
basado en la siguiente regla. Cada letra de la palabra que voy a usar la voy a sustituir por la letra siguiente. Entonces, casa se convierte en D, B, T, D, B. DBTV. Entonces, si uno no sabe, ¿qué es esto? DBTV. Pero él sabe de que yo simplemente adelanté una letra, entonces él retrocede. La letra anterior de D es C, la letra anterior de B es A, la letra anterior de T es S, la letra anterior de B es A, casa, esa es la palabra. Aquí le estoy poniendo un sistema súper elemental que no, por supuesto nadie lo usaría. Pero pueden haber sistemas muy complejos. Pueden haber, por ejemplo, esta misma palabra, si la junto con otra y en vez de separarla en grupos de letras de acuerdo a la palabra original, lo pongo todo en una sola línea, lo hago un poco más difícil. Si hago que haya algún tipo de algoritmo matemático, en el sentido que en algunos casos, hasta ciertas letras, la sustitución es una para adelante, pero a partir de ahí es al cuadrado de ese número, en fin. Pero en cualquier caso, cualquiera que sea la complejidad, tiene que haber un método. Tiene que haber una fórmula para cifrar y por lo tanto para descifrar. Y eso es lo que buscan los criptoanalistas. Ellos reciben un mensaje que absolutamente que no sea ininteligible, pero buscan cuál es el padrón que pudo haber usado el adversario para convertir eso, para el que va a recibir el mensaje, en algo inteligible. Eso es, digamos, así muy en ABC el sistema. Bueno, Max Hastings estudia cómo lo hicieron los rusos, los americanos, etcétera, en la Segunda Guerra Mundial, y dentro de este libro hay muchas historias más personales de los tipos que estuvieron metidos en el caso del espionaje, especialmente el espionaje Humint, la inteligencia humana, basada en redes de espía, de informantes. Es bien interesante ver las diferencias. Por ejemplo, los rusos básicamente usaron usaron el sistema Humint. Es decir, ellos contaron dentro de Alemania, en medio de la guerra y antes de la guerra, con redes de informantes en los más increíbles niveles. O sea, ellos recibieron información que venía poco menos que el dormitorio de Hitler, poco menos. Los ingleses básicamente se basaron en SIGINT y tuvieron los más grandes éxitos de inteligencia en la Segunda Guerra Mundial, porque, como ustedes sabrán, los alemanes, antes que empezara la guerra, las Fuerzas Armadas alemanas decidieron que iban a cifrar sus mensajes mediante una máquina que se llamaba Enigma. Enigma era una especie de máquina de escribir. Imagínense usted una máquina de escribir bien antigua, que cuando uno apretaba una tecla, por ejemplo, para escribir la palabra casa, yo apretaba la letra C y había adentro un mecanismo basado en varios rotores o ruedecitas con piñones, que de acuerdo a cómo se arreglaran, se setearan antes de empezar a escribir o a descifrar el mensaje, podían producir millones y millones de combinaciones. Millones y millones de combinaciones. No era posible, aparentemente, encontrar un padrón matemático, porque eso era completamente aleatorio. Entonces, con esta máquina, ellos escribían los mensajes, y sabiendo al otro lado qué setting se había usado en la máquina, cuál disposición de rotores, se podía eso traducir al lenguaje, al alemán. Entonces ellos tuvieron una confianza absoluta que esto era imposible de descifrar, porque las combinaciones eran billones, estoy hablando de millones. Entonces era humanamente imposible. Pero resulta que ya un poco antes que empezara la guerra con el ataque a Polonia, los polacos, que es un pueblo realmente muy especial, algunos de la inteligencia polaca habían encontrado algunas maneras de entrar a descifrar algunos mensajes de los alemanes con un artefacto, con un procedimiento que se llamaba de bombi, la bomba. Ya les voy a contar en qué consiste eso. El hecho es que, después de una serie de peripecias que tomó un tiempo, los ingleses organizaron un lugar que se llama Bletchley Park, una especie de casa de campo situada lejos de Londres, donde juntaron no solo a criptoanalistas profesionales que ya existieran en los departamentos de inteligencia, bastante burocráticos y poco eficientes por lo demás de las Fuerzas Armadas estándar,
donde los departamentos de inteligencia en esa época, y no sé cómo será ahora, pero en esa época, en tiempos de paz, los departamentos de inteligencia no colectaban a los más inteligentes necesariamente, colectaban a gente, eran como caminos sin salida, eran callejones sin salida. Un oficial que fuera mandado al departamento de inteligencia era un tipo que tenía su carrera acabada. Entonces no estaban necesariamente la gente más brillante, tendrían algunos conocimientos, por supuesto, una experiencia, pero en Bletchley Park los ingleses juntaron a la crème de la inteligencia inglesa. Por diversos mecanismos llevaron matemáticos, jugadores de ajedrez, personas buenas para sacar crucigrama, toda clase de intelectos que ellos consideraban adecuados para tratar de entender, buscar, encontrar patrones en una situación aparentemente caótica, o sea, personas de intelecto analítico. Y entre ellos, como ustedes sabrán, hubo una película que se estrenó hace no mucho, estaba un señor Alan Turing, que era un matemático muy joven, que era el principal intelecto de todos, pero todos los demás también eran personas de mucho talento, y con un trabajo y por métodos que es difícil de explicar así en pocas palabras porque es bastante complicado. Lograron ir llegando a un momento en la mitad de la guerra en que podían descifrar casi más rápido que los propios alemanes los mensajes que iban en Enigma. ¿Cómo lograron hacerlo? Bueno, una de las cosas que inventó Turing fue lo que se llamó una bomba, efectivamente, que fue un desarrollo de lo que habían hecho los polacos, pero multiplicado por 1000. La bomba era una especie de computador. Acuérdense que en esa época no habían computadores. No era en realidad un computador, la máquina no descifraba. La máquina era un acelerador de combinaciones que facilitaba el trabajo. Y este trabajo era más posible no porque el sistema teórico del enigma tuviera alguna falla, sino por fallas humanas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, algunos telegrafistas, algunos operadores que ellos tenían ubicado, el operador que siempre está enviando señales desde tal lugar en tal parte en Noruega, y siempre empieza antes de escribir el texto cifrado con la tal frase. Entonces, con esos pequeños indicios de que tal frase siempre era la misma, y a veces la ponía cifrada y a veces no lograban entender que tal conjunto de string de cifras o de letras significaba tal cosa, eso lo llamaban una criv, una especie de pista. Bueno, con eso y otros sistemas más, los ingleses lograron en un momento dado tener una gran cantidad de información que venía por enigma. Los alemanes nunca supieron que les habían quebrado el código enigma. Por lo demás, habían varias variantes del código enigma. La fuerza de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea, usaba un sistema con una máquina, tenía 3 rotores, la Marina tenía una máquina con 4 rotores, y por lo tanto era mucho más complicado el asunto, y así sucesivamente. Pero básicamente la más grande hazaña de inteligencia en la Segunda Guerra Mundial fue lo que lograron los tipos estos que estaban en Bletchley Park, descifrando gran parte, si no todo, del tráfico, como llaman ellos, de radio. Dentro de esto mismo, de la investigación y del rastreo de las señales radioeléctricas del adversario, está, por un lado, el descifrar qué es lo que se están diciendo. Y por otro lado, en un nivel más simple, pero muy importante, está simplemente el análisis de tráfico, que simplemente significa, no sabemos lo que se están diciendo, pero sabemos que hay muchas comunicaciones entre este punto y este otro. Y eso es un indicio de que se apresta a ocurrir alguna cosa ahí. Por algo hay tanto tránsito. Si yo veo que hay mucho tráfico de radio sin entender lo que se están diciendo entre una unidad, por ejemplo, logística alemana, que es la que distribuye las piezas de artillería que vienen de la fábrica, y una unidad que está en cierto lugar, yo me adivino de que están siendo entonces probablemente transportados a ese lugar más piezas de artillería. Eso me hace suponer que se está preparando una operación militar en esa zona. El análisis de tráfico, a su vez, está basado en la radiogoniometría, que consiste en ubicar por triangulación cuáles son las fuentes de emisión. Ustedes han visto en películas, la típica película de los alemanes que van en un carrito, en un vehículo cerrado, con una antena arriba, y moviendo la antena de distintos puntos ubican de dónde viene la señal, por una razón muy simple. La señal es
captaba más fuerte cuando la antena está dirigida hacia el punto del foco emisor. Por lo tanto, girando la antena en 360 grados hay un punto donde es más fuerte la señal, ahí tiran una línea. Después se van a otro lugar de la ciudad y hacen lo mismo, tiran una línea, y obviamente llega un momento en que estas líneas se cruzan, que es el punto de emisión. Bueno, todas esas tecnologías eran ocupadas en la Segunda Guerra Mundial por todos los bandos. Luego tenemos el caso de los rusos. Los rusos se basaron básicamente en la inteligencia humana, UMINT, porque ellos lograron instalar en los países de Europa Central, especialmente en Alemania, una gran cantidad de agentes de la NKVD, que así se llamaba en esa época la KGB. Y esos agentes a su vez contaron con una ventaja muy propia de esa época. Contaron con mucha gente que era comunista o filocomunista o sentía simpatía por este credo religioso nuevo, este mundo maravilloso que prometía el comunismo, y por lo tanto no tuvieron dificultad en encontrar informantes en las más altas esferas. Recordemos que en ese tiempo, la guerra y después, se han encontrado gente que trabajó para la Unión Soviética en los niveles más elevados, por ejemplo, de Inglaterra o de Estados Unidos, por una cuestión de fe. Contaban con esa ventaja. Los rusos podían presentarse como el Vaticano de una nueva fe y podían contar, por lo tanto, con el apoyo muy impresionante de una gran cantidad de gente en los más diversos niveles del aparato militar y político alemán. Ahora, esa información, una cosa es tener la información, otra cosa es analizar la información y otra cosa es hacer uso de la información. Vamos a entrar a esos tres elementos un poco más adelante. Digamos, mientras tanto, que ustedes habrán escuchado hablar de la Orquesta Roja. Se llamó la Orquesta Roja a una red, una de las dos redes que formaron en Alemania la NKVD. Ustedes recuerden que los alemanes y los rusos tenían un pacto, que habían formado un pacto el año 39, un poquito antes que estallara la guerra, el cual duró hasta el momento que Alemania invadió Rusia. Así que para los rusos era bastante fácil, porque no tenían necesidad de enviar mensajes por radio. Ellas simplemente tenían embajada, habían relaciones diplomáticas entre Alemania y Rusia, y por lo tanto los agentes de la NKVD, una vez que obtenían una información de una fuente de información, esa información se la llevaban en su maletín, digamos, los diplomáticos que iban y venían de Moscú. Así que contaron con esa ventaja, contaron con información increíble. Ahora, ¿qué pasó con esa información? Una cosa es recolectar información y otra cosa es analizar y darle crédito a la información. Ustedes van a ver muchos detalles sobre eso en este libro de Manhattan. El caso más espectacular, llamemos, de no hacer caso ni no hacer uso de la información fue el de Stalin y su círculo, que tuvieron muchas fuentes de información que les estuvieron advirtiendo que los alemanes se preparaban a atacarlos allá más o menos por junio del 41. Muchas. Habían espías en Japón. Uno de los famosos es Sorge, un tal señor Sorge, que terminó siendo colgado por los japoneses. Que fue tan increíble este tipo que se metió y se convirtió en ayudista, por así decirlo, en la embajada alemana. Incluso los ayudaba a hacer informes a Alemania y era espía ruso. Bueno, él, por muchos indicios, por información que tenía de sus propias redes, mandaba información de que los alemanes iban a atacar Rusia. Después llegaba información de la propia Alemania, de estas fuentes que tenían los agentes allá en Berlín. Pero simplemente Stalin no quería creerlo. Es más, los analistas de la NKVD que recibían esta información no se atrevían a darla, porque aquí entra a jugar el aspecto político de qué clase de régimen era el régimen comunista de la Unión Soviética. Stalin ya se había cargado a muchísima gente, oficiales del Ejército Rojo. Acuérdense que liquidó a toda la oficialidad del Ejército Polaco en Katyn, donde se encontraron sus restos, las tumbas masivas de miles de personas, 20.000 personas asesinadas de un balazo en la nuca. Hay películas sobre eso. Uno de los tantos crímenes del régimen comunista ruso. Pero al mismo tiempo, las purgas de Stalin, purgas en el ejército, purgas en la propia NKVD, docenas, cientos de oficiales que eran enviados a la cárcel, a una mazmorra, o simplemente eran ejecutados. Entonces, Stalin recibía la información que quería oír,
y los oficiales de la NKVD, aunque estuvieran convencidos de que tal o cual información era correcta, no se atrevían a darla porque era muy posible caer en desgracia y recibir un balazo en la nuca, o ser simplemente despedido como mínimo. Entonces, ahí está el tema de que la información que viene de las fuentes de inteligencia tiene que ser bien analizada, porque viene de distintas fuentes, tiene que llegarse a una conclusión y luego tiene que actuarse tiene que actuarse en forma coherente con esa información. Stalin no creyó y no actuó en forma coherente, es decir, actuar en forma coherente habría sido, ok, nos van a atacar y por lo tanto rápidamente nos preparamos en ese sector, en la frontera, para repeler el ataque. No se hizo. Y hay muchas historias más que cuenta Hastings de cómo a veces envidias interdepartamentales entre personeros, jefes de distintos organismos de inteligencia, prejuicios políticos, hacen que la información simplemente o no sea creída o no sea puesta, no se tomen las medidas del caso que corresponden a esa información. La información, por ejemplo, del bombardeo de Pearl Harbor, si hubieran sido coherentes los americanos, si hubieran hecho más caso de la información que estaban teniendo, hubieran posiblemente podido prever. Porque fíjense ustedes en una cosa muy sencilla. Una operación de cualquier clase, pero especialmente una operación militar, es muy difícil de mantenerla plenamente encubierta. Finalmente, cuando se trata de una operación militar, estamos hablando de desplazar de un punto a otro del espacio a enormes contingentes de gente, de material, de aparato logístico. Y con eso va acompañada una enorme cantidad de señales de radio, de información, órdenes que van para allá, para acá. Y eso se manifiesta de un grado o de otro, aunque solo sea con el tráfico. O la falta de tráfico. De repente pongamos por caso, se sabe que en tal zona del mar hay una cierta escuadra de barcos que permanentemente se transmiten información y de repente desaparece esa información. No hay tráfico de radio. Eso debería traer sospecha, porque están en silencio radial, están preparando una operación. Bueno, siempre hay indicios, pero el problema es que esos indicios sean creídos, que esos indicios entren dentro del marco del radar mental de quienes están a cargo de tomar medidas al respecto. Esto nos lleva al caso de ahora de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no tenía una red humana en ninguna parte. Ellos se basaron básicamente en la SIGINT, inteligencia radial. Escuchar o detectar más bien, porque no hay voces humanas en estas transmisiones, las señales y tratar de interpretarlas. Los americanos también tuvieron un éxito muy importante rompiendo el código japonés que se llama, o lo llamaron más bien dicho los americanos, púrpura. Cuando digo romper, no significa que la persona que rompió un código pueda leer toda la información, porque siempre hay cambios, ¿no? Los códigos de repente se van variando un poco, forma parte de las disciplinas o de los protocolos de los mensajes de inteligencia, que aún dentro del marco de un cierto código se producen cambios del setting de la máquina, o se producen cambios en la secuencia en que se alteran las letras o se ubican de otra forma, etcétera. Tenían bastante bien captado lo que estaba pasando con los japoneses y sin embargo no hicieron nada para impedir el bombardeo de Pearl Harbor, al punto que algunos creen, los amigos de las conspiraciones, de que los Estados Unidos sabía de que iba a ser atacada y le interesaba que fuera atacada al gobierno norteamericano, porque era la única manera de movilizar al pueblo norteamericano, quien de forma masiva se oponía a intervenir en la guerra que ya se estaba produciendo en Europa, y estaba en una postura totalmente pacifista, y la única manera de justificar, de electrizar al pueblo norteamericano era con un ataque de ese tipo. Ustedes seguramente habrán escuchado teorías parecidas con respecto a las Torres Gemelas,
que los norteamericanos sabían perfectamente que iba a haber un ataque, si no a las Torres Gemelas, a alguna instalación americana, y estaban interesados el gobierno de Bush en que eso se produjera para justificar lo que vino después, la campaña contra los talibanes y luego contra Saddam Hussein. Y en efecto, dejando de lado la teoría conspirativa, aquí también se dio el caso de mucha información que llegaba a distintos, estoy hablando de las Torres Gemelas ahora, que llegaba a departamentos de inteligencia como el FBI, la CIA, el Centro Nacional de Inteligencia y muchos otros organismos que tienen los norteamericanos de inteligencia, pero que no se compartían la información porque vienen las famosas envidias y luchas interdepartamentales, quien quiere llevarse, digamos, el premio por su investigación, por lo que descubrió, quien quiere tener más presupuesto, envidias profesionales. El hecho es que toda la información que tenían que podía indicar un ataque como el que se produjo no sirvió de nada, no se hizo nada al respecto. Entonces ese es el otro aspecto que aparece también en la Segunda Guerra Mundial y que recalca mucho más Hastings. Él recalca una y otra vez que al revés de lo que algunos creen o que lo que uno puede ver en algunas películas, la información de inteligencia en ningún caso es decisiva para nada. Puede ser importante en algunos momentos, como era el caso de de la información que tenían en los ingleses por ahí habían quebrado el código del Enigma. Pero resulta que no siempre podían ellos estar al día en la información. La información hay que tenerla a tiempo, no sirve. A tiempo significa tiempo suficiente para analizarla, para verificarla y para que se tomen contramedidas. Si esas cosas no se cumplen, esa información se convierte en historia y por lo tanto no sirve. La información tiene que ser previa a los hechos, no posterior. Hay muchos casos entonces en que en algunos casos puntuales la inteligencia fue decisiva pero en un plano puntual. Por ejemplo, uno de los puntos decisivos en la guerra del Pacífico propiamente tal, de la Segunda Guerra Mundial, que en cierto sentido eran dos guerras en paralelo. La guerra del Pacífico, Estados Unidos y Inglaterra contra los japoneses en el área del Pacífico, y la guerra en Europa. En la guerra del Pacífico, un punto clave en el cambio de la dirección de la guerra, donde se quiebra la superioridad, la ventaja, la hegemonía que en un momento dado tenían los japoneses, se produjo en la batalla de Midway. Millones de películas al respecto. Y la batalla de Midway fue ganada porque ciertos analistas de inteligencia con nombre y apellido que menciona Hastings lograron convencer al almirante Nimitz, que comandaba la fuerza naval americana, que la próxima acción de los japoneses iba a ser en Midway, precisamente, que es un punto, una isla que está a medio camino entre Japón y Estados Unidos. Y hasta el momento tenían vagos indicios de distintos, por tráfico de radio y cosas, de que estaban preparando una operación. Pero habían distintas posibilidades para dónde podían ser, y ustedes comprenden, considerando la inmensa extensión del Pacífico, que si uno se equivoca en dónde pone sus barcos para contrarrestar un ataque, y el ataque se produce en otro lado y no hay manera de reaccionar, los barcos no se deslizan a una velocidad bastante lenta en esos enormes espacios, entonces uno queda descolocado y no tiene remedio en la situación. Entonces, esa batalla fue ganada en gran parte por los norteamericanos porque pudieron saber, porque creyeron la información de que el ataque principal iba a ser en Midway y lograron tomar las contramedidas a tiempo y se ganaron esa batalla. Eso fue uno de los puntos decisivos de la inteligencia americana, pero es el punto, el gran aporte de inteligencia en este caso. En el caso de las traducciones de Enigma, también hay algunos puntos importantes que fueron bastante contundentes, pero tampoco se puede decir que la guerra se ganó por algún truco de inteligencia. Los trucos de inteligencia o los descubrimientos de inteligencia sirven puntualmente aquí y allá como sirven otras cosas. Todo afecta el desarrollo de una guerra y no solamente la información. En el caso extremo uno puede tener toda la información del mundo acerca del adversario, pero si uno no tiene los medios suficientes para contrarrestarlo, no sirve de nada. Pero en fin, ustedes se preguntarán ahora, ¿qué pasó con la inteligencia alemana? Se imaginarán que los alemanes, que siempre tienen fama de ser tan eficientes, bueno, fue la peor inteligencia de todas las que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Básicamente habían 2 o 3 organizaciones de inteligencia en Alemania. Una era la Abwehr, que era la inteligencia que estaba a cargo del almirante Canary, que fue de la torpeza más grande. No lo podían creer los propios ingleses, la torpeza
de la Abwehr, que mandaba unos espías que los capturaban de inmediato y los doblaban. Allá en la jerga de las operaciones de inteligencia se llama doblar o tornear a un agente cuando llega un agente del enemigo y uno lo convence que actúe para uno, o sea, que se convierta en doble espía. Supuestamente está enviando información importante, pero es la información que uno le da para engañar al otro. Esas operaciones dobles y triples, doble agente, son muy complicadas. Los alemanes tenían la Abwehr, que funcionaba como las pelotas, tenían la Gestapo y tenían otra organización que dependía de Himmler. Ahí también se refleja, así como en Rusia se reflejaba la dictadura brutal de Stalin, en que se les daba miedo a los oficiales entregar la información verdadera. En Alemania se reflejaba en la inteligencia, la estructura casi feudal que tuvo el régimen nazi, con distintos feudos políticos que trataban de luchar unos con otros, y por lo tanto las operaciones de inteligencia eran muy, pero muy malas, salvo en el plano táctico militar a nivel de la batalla, donde podían tener algunos éxitos de inteligencia y descifrar algunos códigos, pero nunca tuvieron una buena operación de inteligencia estratégica para tener un cuadro global de lo que estaba pasando. Siempre eran éxitos muy limitados a nivel táctico solamente. Así es que con eso creo que les he contado un millonésimo de todo lo que viene en este libro tan interesante que se llama The Secret War de Mac Hastings, que es el libro más completo que se ha escrito, un libro muy reciente sobre las operaciones de inteligencia en la Segunda Guerra Mundial y que son válidas en muchos sentidos para las operaciones de inteligencia de todos los tiempos. Fíjense que ya Julio César usaba en sus comunicaciones un código que era muy sencillo para comunicar sus cosas. Así es que este es un tema con muchas y muchas y muchas aristas.